porque ustedes van a comenzar a investigar y a pedir análisis o radiografías. Entonces, lo primero que van a pensar, ¿dónde le pido la placa, la resonancia? ¿Arriba en la hipófisis o se la pido abajo en la suprarrenal? Yo creo que en la enfermedad de Cushing, lejos, es 6 o 7 veces lo más frecuente en cuanto a enfermedad de Cushing, ¿no? Después siguen las enfermedades de las suprarrenales, o sea, adenomas, carcinomas, generalmente son incidentalomas, o sea, diagnóstico por descarte, diagnósticos al azar, cuando hay un nódulo o tumor a nivel de las suprarrenales. Entonces, siempre como el consejo práctico clínico, ustedes deben pensar en un paciente que están sospechando Cushing en enfermedad de Cushing. Y esta enfermedad de Cushing es muy frecuente, también hasta 8 veces más frecuente en mujeres, en mujeres. Muy bien, Renato. Quería hacer esa observación de tu diapositiva para que... Y también un comentario, ¿no? En cuanto a la incidencia de la enfermedad de Cushing. Es difícil, como les decía en la clase, difícil, digamos, enumerar la incidencia porque la incidencia de síndrome de Cushing, está abultada porque hay millones de personas que usan glucocorticoides en forma libre. O sea, eso es lo que tú mencionaste, que es el Cushing iatrogénico. Es muy frecuente, es muy frecuente. Entonces eso hace difícil hacer una estimación de la incidencia de Cushing. Muy bien, Renato. Ahora sí puedes pasar a tu otra diapositiva. Está bien, doctor. Bueno, continuando, este es un cuadro comparativo acerca, bueno, es diferencial para diferenciar el Cushing iatrogénico, la enfermedad de Cushing, que es un ACTH de tipo hipoficiario, también el Cushing agresivo o ectópico, donde está el ACTH ectópico, y el Cushing, bueno, de origen ya suprarrenal. A ver, de acuerdo al iatrogénico es el más frecuente, como dije en la anterior diapositiva, donde el cual en la clínica vamos a ver hiperglicemia, hipopigmentación, y en el perfil hormonal vamos a ver los niveles de ACTH, cortisol y andrógenos suprarrenales suprimidos. En el caso de la enfermedad de Cushing, que es de tipo hipoficiario, bueno, es el más frecuente de los tipos endógenos, donde va a cursar con hiperglucemia, hiperpigmentación, y vamos a encontrar el cortisol elevado y el ACTH normal o ligeramente elevado. De acuerdo al Cushing de ACTH ectópico, representa el 10% de los endógenos, donde el cual no vamos a ver un morfotipo Cushing, pero sí va a cursar con hiperglucemia, con activación del receptor mineralocorticoide por exceso de los glucocorticoides. Y vamos a encontrar el cortisol elevado y la ACTH elevada. Y ya de acuerdo al Cushing de origen suprarrenal, como el adenoma, el carcinoma, son los más infrecuentes. Vamos a ver el morfotipo Cushing. También va a estar afectada la virilización, los trastornos menstruales y puede haber una posible ginecomastia. Y cursa con una hipopigmentación, del cual vamos a ver también el cortisol elevado, pero la ACTH suprimida. Bueno, ya pasando a la anatomía patológica. Podemos volver a anterior para Sí. describir un caso, no del libro, es un caso visto en la clínica. En una oportunidad, en la consulta del policlínico peruano-japonés, entra una pareja de edad más sana, el paciente, hombre y mujer. La mujer de pelo castaño, muy blanca, y el hombre bastante oscuro. Entran delgado, el hombre se sientan y la mujer es la que toma la palabra. La mujer tendría unos 45 años y el hombre
alrededor de 50. Y me dice la mujer, perdón, yo le pregunté, ¿ustedes son esposos? Y la mujer me dice, no, doctor, somos hermanos. Hermanos, sí, me llamó la atención, pues ella rubia y él bastante oscuro, pero con facciones de blanco y el pelo lacio. Eso me llamó la atención. Entonces, les pregunté, ¿qué ha pasado? ¿Por qué son hermanos ustedes? ¿Por qué tienen el mismo apellido? Todos sí, padre y madre. Doctor, lo que pasa es que él, en menos de 6 meses, en menos de tiempo quizás, se ha comenzado a oscurecer, se ha pigmentado tremendamente. Y eso nos llama muchísimo la atención, por eso hemos venido. Había perdido peso, había perdido como 15 a 20 kilos de peso, según nos dijo. Estaba muy delgado y, y pigmentado. Entonces, lo primero que hice fue, después de conversar, pedirle una placa de pulmones inmediatamente, urgente, y me lo subieron más o menos a la hora, la placa de pulmones, y tenía un tumor del tamaño de un limón en el emitoras izquierdo, creo que era así, izquierdo, del tamaño de un limón. Entonces, ya teníamos el diagnóstico, yo dije, este es un tumor pulmonar, un cáncer pulmonar a células pequeñas. Bueno, le pedí los análisis, el cortisol salió elevadísimo, más de 200, el ACTH elevadísimo. Y obviamente el diagnóstico de cáncer de pulmón con secreción ectópica, ¿no?, de ACTH estaba clarísimo. ¿Por qué en estos pacientes no se da el síndrome desde el punto de vista que uno conoce, con su aumento de peso, etcétera, etcétera? No, porque lo que prima son los síntomas del cáncer. El cáncer le da anorexia, el paciente pierde peso, y la pigmentación, porque el exceso de ACTH, como les decía yo en la clase teórica, es debido a que hay una hipersecreción de PONC, de propio melanocortina, propiopio melanocortina, que se va a dividir en ACTH y en MSH. El MSH, ustedes saben, que va a estimular el receptor de melanocitos y va a pimentar al paciente. Pero fue un caso que hemos tenido algunos, ¿no?, directamente visto por mí. Después he visto algunos visto por otros colegas. Muy bien, Renato, continúa, por favor. Está bien, doctor. Bueno, continuando ya con la parte de anatomía patológica. En la mayoría de los casos de enfermedad de Cushing existiría un microadenoma hipoficiario, que suele ser basófilo con diferentes grados de inmunoreactividad para ACTH. En el microscopio electrónico va a haber una presencia de gránulos de 200 a 700 nanómetros de diámetro y microfilamentos perinucleares, que es, característicos de 70 nanómetros de diámetro. Algunos tumores también pueden secretar otras hormonas además del ACTH, como subunidades alfa, prolactina, etcétera. En ciertos casos también se pueden observar cambios hialinos en las células corticotropas no tumorales. Estas se denominaría células de Crocq. Y bueno, en la enfermedad de Cushing, en los síndromes de producción ectópica de ACTH, se encontraría una hiperplasia suprarrenal bilateral difusa, del cual su gravedad depende ya del tiempo de evolución y la intensidad del exceso del ACTH. En el 8% y 40% de los pacientes existiría una hiperplasia micronodular o macronodular también. De acuerdo a la hiperplasia micronodular, el peso de las glándulas suprarrenales sería normal o ligeramente elevado, pero los nódulos medirían de 1 a 5 nanómetros de diámetro, presentando células grandes y globulares con citoplasma eosinofílico y que contienen numerosos gránulos de pigmento, o que pueden oscurecerse por melanización. De acuerdo a la hiperplasia macronodular, las glándulas sí serían grandes,
y contiene numerosos nódulos no pigmentados de más de 5 nanómetros de diámetro. Y están separados ya por un estroma glandular hipertrófico. Bueno, de acuerdo ya a los adenomas suprarrenales, estos estarían compuestos por células claras y otras con escaso contenido lipídico. También se observan adenomas de color marrón, oscuro o negro, que se denomina adenomas negros, debido a su contenido de pigmento, ya sea por lipofucsina o neuromelanina. Ya, y de acuerdo a, entre la distinción de un adenoma y un carcinoma, para finalizar mi parte, eh, bueno, de un carcinoma bien diferenciado se tendría como criterios malignidad, la invasión vascular, la presencia de mitosis atípicas y de menos de un 25% de células claras y necrosis. Y además también un índice de proliferación KI 67 elevado. Y bueno, ya por finalizar, este es bueno, lo saqué este es un adenoma negro, lo saqué de un artículo donde vamos a ver, bueno, el adenoma de color negro. Y también en la flecha más delgada vamos a ver un asta de la glándula suprarrenal normal. Eso es como una imagen comparativa. Y de acuerdo al microscopio vamos a ver que este tumor estaría compuesto por una proliferación de células medianas, homogéneas de citoplasma eosinófilo con depósito de pigmento, con un núcleo ovoideo central sin gran pleomorfismo. Bueno, gracias. Le doy pase a mi compañero. Gracias, Renato. Muy bien, muy buena exposición. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, doctor Aarón. Aarón, Aarón. Sí, Muy bien, Aarón. bueno, antes de entrar con las manifestaciones clínicas, sobre todo, hay que entender primero las funciones del cortisol, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer en sí a nivel en nuestro cuerpo? Uno va a ser incrementa la glucemia en sangre, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Cuál es la explicación de todo esto, no? Es el aumento de la gluconeogénesis a nivel hepático. También lo que hace es que contrarresta la insulina, y estos dos contribuyen a la hiperglicemia. Y por último, disminuye los cotransportadores de glucosa, que sería sobre todo el GLUT4. Disminuye la formación ósea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aumenta los osteoblastos, disminuye los osteoblastos, por lo tanto hay más resorción ósea que formación ósea. Y por último, ayuda al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. En sí, el cortisol aumenta el colesterol, ¿no? También aumenta los triglicéridos, pero sobre todo va a expresarse más en el colesterol LDL, sobre todo en el colesterol mal. Entonces, la clínica del paciente es en sí una miopatía proximal, ¿no? Una debilidad en las extremidades proximales, una rubicundez facial, la obesidad o acumulación central del tejido adiposo, que en sí se va a ver a nivel de la cara, cuello, abdomen, a nivel del dorso cervical, que se va a llamar también joroba de búfalo. Y también se va a presenciar almohadillas supraclaviculares. Una fascia redonda también va a tener, o también llamado cara de luna llena, ¿sí? Estrías púrpuras y extremidades adelgazadas, que es lo más frecuente en síndrome de Cushing. Ya. En cuanto a las manifestaciones reproductivas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en sí el aumento de cortisol deprime el sistema reproductivo, ¿no? En pacientes embarazados puede ocasionar abortos, hasta causar infertilidad. Por lo tanto, es bueno que dejar de usar glucocorticoides, en este caso si es una causa exógena, ¿no? Entonces, también va a ocasionar irregularidad menstrual como amenorrea o oligoamenorrea, y signo de acceso de andrógenos, sobre todo en mujeres, se va a dar como el hirsutismo, que es el aumento del vello facial y corporal, ¿no?
el acné y los signos de virilización, ¿no? Que en sí ocupa el acné, el vello facial y corporal, una voz grave, el incremento del libido también, en otros casos. Las manifestaciones de exceso de andrógenos se da todo, sobre todo, André, Ah, ya, en los pacientes de qué tipo. con carcinoma se puede presentar, sobre todo más en mujeres y con una causa de carcinoma de glándula, ¿no? Claro, carcinoma adrenal, ¿no? El carcinoma suprarrenal. Las manifestaciones digamos, de exceso de andrógenos, pues no lo vas a ver en los hombres, porque pues en los hombres no hay ningún problema con la androgenización, pero en las mujeres sí. Pero sobre todo cuando tienen ya signos de androgenización, exceso de andrógenos, por lo que tú has mencionado, como tu edad positiva, dice hirsutismo, siempre piensen de que la mujer debe tener un tumor, sobre todo de tipo cancerígeno, en la suprarrenal. Ok, puedes continuar. Sí, doctor. En cuanto al nivel dermatológico, va a tener hematomas, va a ser hematomas sobre todo después de una mínima infuria, lo que pueda tener la paciente, equimosis, sitio de venicultura, va a tener también estrellas púrpuras, atrofia de la piel, infecciones micóticas, que se ve es muy poco frecuente en sí. La hiperpigmentación, como usted había dicho, ¿no? Que se ve por la secreción ectópica de ACTH, ¿no? Por lo tanto, al aumentar moléculas de ACTH aumenta también la propia melanocortina y este aumenta la beta-lipotropina, que va a ser la causa de la hiperpigmentación. ¿Sí? Y la acantosis nigricans, que se va a apreciar por trastornos hormonales o también por la misma resistencia a la insulina que puede haber en estos pacientes. Sí, en cuanto a las infecciones por hongos micóticas, la pitiriasis versicolor es muy frecuente y lo que sí no van a ver, es muy excepcional, es la candidiasis en mucosa, ¿no? Sobre todo la candidiasis oral, es muy raro. Pero sí las infecciones en la piel por hongos. Muy bien, continúa. Ah, y la hiperpigmentación, sobre todo en zonas expuestas a la luz, ¿no? En, Ujú. en las manos, en los hombros, en el cuello, y en la cara, por supuesto, en zonas de exposición a la luz. Y en las cicatrices muchas veces se puede ver esta pigmentación. Ok, continúa. Entonces, a nivel metabólico es lo que había dicho, ¿no? Hay intolerancia a la glucosa, hay un aumento de la gluconeogénesis, ¿no? La formación de glucosa. A nivel inmunológico, lo que hace es evitar la proliferación de los linfocitos T, ¿no? O sea, hay menor actividad inmunológica. También hay depresión de interleucina 1, también lo que sería en estos pacientes más propensos a tener infecciones, ¿no? Y a tener cuadros inflamatorios, y entre otras cosas. Ujú. En sí, pasando al apnea del sueño, que lo presenta entre 10 a 22% de los pacientes, tanto con enfermedad de Cushing o con un carcinoma de la glándula. Sí, que está asociado a fatiga. Lo que pasa es que en este caso, durante el sueño hay relajación muscular, ¿no? Que permite que la lengua y los tejidos blandos que lo rodean caigan hacia la garganta y obstruye el flujo de aire. También es la causante de ronquidos también que pueda tener los pacientes. En cuanto a los trastornos psíquicos, vamos a tener la depresión, la irritabilidad, la ansiedad, el pánico disculpe, disculpe, y raramente el insomnio. Ahora, en cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, sí, va a tener un aumento vascular periférica a un estado enérgico, va a haber aumento de la vasoconstricción, ¿no? Vasoespasmo sobre todo. Hay aumento de la producción de angiotensinógeno que va igual a favorecer con la vasoconstricción. Es frecuente en sí en estos pacientes tener
HTA o dislipidemia asociada, ¿sí? Y al tener esto puede agravar también la enfermedad, ¿no? Puede complicar más en sí la enfermedad. Eh, Presiones diastólicas superiores a 95 a 100 milímetros de mercurio, que es lo habitual, y situaciones proaterotrombóticas, como había dicho, el aumento del colesterol LDL es, por así decirlo, maligno en sí, que si se fagocita estos colesteroles LDL puede causar estas causas aterotrombóticas en sí, el aumento del colesterol en sí. Ahora, en sí, como ya había comentado, hay un aumento de osteoclastos y disminución de los osteoblastos, lo que quiere decir que hay más absorción ósea, destrucción del tejido óseo y disminución de las formaciones. Y lo que puede ocasionar es aplastamientos vertebrales y fracturas costales u en otra localización. Debido a esto, la absorción también intestinal de calcio está disminuida, por lo que produce una hipercalciuria y esto puede ocasionar litiasis renal. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué haremos, no? Hay que buscar una causa, si es exógena por la administración de glucocorticoides, si el paciente está tomando dexametasona, prednisona o tiene una terapia intravenosa con la cortisona. O también y también hay que tener en cuenta una causa endógena, si es ACTH dependiente, si es por el aumento en sí de ACTH que causa el hipercortisolismo, o es ACTH dependiente, que la causa está en sí en la glándula suprarrenal y puede también actuar a nivel de los mineralocorticoides, de los andrógenos y en sí mismo de los glucocorticoides. Ahora, en sí, las pruebas que se deben hacer, ¿no? Una vez descartada la causa exógena, ¿sí? Hay que tener pruebas, ¿no? Como el aumento de excreción de cortisol libre en orina, que va a ser superior disculpe, acá es 100 microgramos por 24 horas, ¿eh? 100 microgramos. Otras pruebas que son el valor de cortisol plasmático a las 8 de la mañana tras la administración de dexametasona a las 11 p.m. Lo que pasa es que acá va a haber como que un cortocircuito en cuanto al ritmo circadiano que va a tener el cortisol en sí, ¿no? Que mi compañero más adelante lo va a explicar. Y el cortisol salival a las 12 horas, sí que es mayor a 1,6 nanogramos por mililitro. Eh, Hay que sacar de estas dos pruebas a lo máximo, ¿no? Para tener este diagnóstico de hipercortisolismo, ¿no? O Como también con mínimo, con la misma con, clínica, ajá, lo mínimo. con- con lo mínimo dos pruebas Ujú, positivas sí, para hacer diagnóstico. sí, doctor. Ok. Ahí le pasó con mi compañero Renato. Muy bien, Aaron, te felicito también. Está muy buena tu exposición. Ahora le toca al otro Renato, ¿no? Sí, doctor. Buenos días, doctor, compañeros. Continuando con la exposición ya para finalizar, yo les voy a hablar un poco del diagnóstico diferencial etiológico. Una vez que nosotros confirmamos el síndrome de Cushing, vamos a tener que hacer un diagnóstico etiológico diferenciando lo que es la hiperfunción adrenal independiente de la CTH, la dependiente también de la CTH hipoficiaria, en este caso la enfermedad de Cushing, o también es hipoficiaria o ectópica. Nosotros vamos a usar diferentes pruebas. Principalmente se usa lo que son las determinaciones hormonales, que vamos a tener la determinación de la CTH, el test de estímulo con la hormona estimuladora también de la corticotropina, el test largo de supresión con dosis altas de dexametasona y cateterización de senos petrosos, siendo principalmente los más usados los dos primeros. Explicando un poco sobre ellos, primero la determinación de la CTH plasmática va a ser mediante inmunoradiometría. Va a ser el mejor test para determinar la etiología del hipercortisolismo. Eh, Acá nos vamos a basar en los valores basales de ACTH menores a 5 picogramos por mililitro para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing independiente de ACTH, y se va a confirmar con una respuesta a un test de CRH, que lo explicaré posteriormente. En pacientes con síndrome de Cushing dependiente de ACTH, la ACTH va a ser normal o va a estar aumentada. Muy rara vez va a ser menor a 5 picogramos por mililitro.
En estos casos también se va a usar lo que es la respuesta del CRH mayor a 20 picogramos por mililitro. Eh, en la siguiente prueba, que es el test de estímulo de la hormona estimuladora de la corticotropina, va a ser principalmente, y fundamentándolo, es que los tumores de células corticotrofas van a mantener la capacidad de respuesta ante el estímulo de CRH. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a administrar 1 miligramo por kilogramo de CRH ovino por vía intravenosa y se van a determinar los valores de cortisol y ACTH a los tiempos de 15 minutos antes, administrado a los 0 minutos, y luego van a ser 15 minutos hasta la hora, 15 minutos, a los 30 minutos, 45 y 60. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que se van a utilizar? Van a ser los aumentos sobre los valores basales de cortisol. En este caso, de cortisol mayor o igual al 20% y de STH mayor al 50%. Esta prueba tiene bastante especificidad, entre el 88 y 93%. Va a tener una sensibilidad alta también del 91 y puede llegar hasta el 100%. En la siguiente prueba es el test largo de supresión con dosis altas de dexametasona. No se usa mucho, pero es un test clásico que va a ser con recogida de orina durante 4 días y administración de dexametasona, como bien dice el nombre, durante 48 horas a 80 miligramos por kilogramo o 2 miligramos cada 6 horas. Este de acá se va a basar en lo que No, es la no, 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 elevación del no, cortisol. no, no, no. Un ratito, Renato. 2 Sí, ¿verdad? miligramos no, se da 0,5 zona cada 6 horas. Los 2 miligramos es lo que le vas a dar en total a las 48 horas. La dosificación es 0,5 miligramos cada 6 horas. Y Cada 6 después de la horas. última, sí, después de la última dosis, a las 6 horas después de la última dosis le saca sangre para medir el cortisol, ¿no? Y es así. Pero son 2 miligramos en total, no 2 miligramos cada 6. Ah, listo, listo. Entonces 0,5 miligramos cada 6 horas sería. Exacto, 0,5 cada 6 horas. Listo, gracias, doctor. Y Ok. bueno, esto nos vamos a basar en los datos clínicos, que va a ser la elevación del cortisol libre urinario y los valores bajos de ACTH. Y en el último, en las determinaciones hormonales, vamos a tener a la cateterización de senos petrosos. Este método es muy exacto para diferenciar entre síndrome de Cushing dependiente de ACTH hipoficiaria o ectópica. Tiene bastante especificidad, sensibilidad y muy buen diagnóstico, casi el 100% dicen que es. ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Se van a cateterizar ambos senos petrosos inferiores. Se van a obtener muestras de sangre de cada seno y su vena periférica. La relación de ACTH basal entre la muestra del seno petroso inferior y la vena periférica tiene que ser mayor de 2. Y cuando es mayor de 2, podemos decir que que se está tratando de una enfermedad de Cushing. Esta técnica es invasiva y puede tener complicaciones graves en lo que es como trombosis venosa, puede causar embolia pulmonar, daño vascular cerebral. Esa técnica requiere bastante experiencia del profesional, ¿no? Y vamos a hacer unas técnicas complementarias también a estas, que van a ser las técnicas de imagen. Una vez que establecimos nosotros el diagnóstico de Cushing, ok, genial. Vamos a hacerle por ejemplo, una tomografía adrenal, que es lo que sugieren. ¿Qué es en esta tomografía adrenal? Vamos a poder apreciar, por ejemplo, una masa unilateral que va a sugerir un tumor adrenal. El resto de glándulas ipsilateral y la contralateral son normales o atróficas. Si en caso sean hiperplásicas, hay que pensar que puede tratarse de un nódulo predominante de una hiperplasia macronodular. En lo que es el síndrome de Cushing dependiente de ACTH, se van a ver las suprarrenales normales o hiperplásicas. También otra técnica de imagen complementaria va a ser una resonancia magnética hipoficiaria. Esta técnica es de elección cuando los estudios bioquímicos van a sugerir la enfermedad de Cushing. Va a detectar adenomas en un 60% de los casos y también va a detectar unos, le llamaron en el artículo que encontré, incidentalomas, en un 10% de la población normal. Acá, ante una posible secreción ectópica de ACTH, va a ser necesario valorar en el caso una tomografía computarizada o en este caso la resonancia magnética torácica o abdominal. Siguiente, por favor, diapositiva. Listo. Ahora les voy a mencionar un poco respecto al tratamiento. Según lo que estaba leyendo, doctor y compañeros, el tratamiento principalmente obviamente está enfocado en suprimir el hipercortisolismo y va a tratar las secuelas posteriores al tratamiento. Esto va a depender en cuánto se demore en darse el diagnóstico de la enfermedad. Y acá el tratamiento que vi que escogen principalmente es el tratamiento quirúrgico, siendo el de cajón y el mejor la cirugía hipoficiaria transfenoidal. Siguiente, porfa. Error atrás. En el caso de la cirugía hipoficiaria transfenoidal,
Listo. Va a constituir el tratamiento, como mencioné, de elección para lo que es la enfermedad de Cushing, tanto para lo que sean pacientes pediátricos o como adultos. Esto se va a tratar de abordar y extirpar el adenoma productor de ACTH por vía transfenoidal, como ven en la imagen. Así se va a conseguir en la mayoría de los pacientes una rápida supresión del hipercortisolismo. En este método se hace como un truquito, diría. En el caso de la resección del adenoma, cuando lo sacan, va a provocar esto una disminución brusca del ACTH y un hipocortisolismo agudo secundario. Entonces, ¿qué hacen en estos casos? Tratan a los pacientes con una cobertura perioperatoria de glucocorticoides a dosis de estrés, aún en el caso que se hayan disminuido los niveles de cortisol previo a la cirugía, con ketoconazol es lo que veo que usan más. Puede tener complicaciones quirúrgicas, sí. Las más frecuentes van a ser lo que son hemorragias, meningitis, fístula de líquido cefalorraquídeo, muy poco, y sinusitis esfenoidal. Tiene una mortalidad muy baja, es muy raro que salga mal, de 1,3%, 1,5% máximo. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tratamiento que se usa es la adrenalectomía. Puede ser total o parcial. Este tratamiento fue inicialmente utilizado en los pacientes pediátricos, en los niños, pero las numerosas complicaciones, más que todo por desarrollar lo que es el síndrome de Nelson, hacen que esto sea como que sea de cajón principal la cirugía hipoficial y luego viene por ahí recién esto. Y tiene indicaciones muy estrictas. Este va a constituir el tratamiento de elección en lo que es en la patología autónoma suprarrenal, que se trata de un adenoma o carcinoma, sea unilateral o bilateral. En la enfermedad de Cushing solamente se hace cuando la hipofisectomía, que había mencionado previamente, ha sido ineficaz o no es técnicamente posible. En el caso de pacientes con síndrome de ACTH ectópico severo, que no se puede localizar el origen ectópico de la secreción o no sea posible la extirpación del tumor. Como mencioné, acá puede ocurrir lo que es el síndrome de Nelson muy clásico, sea la extirpación de la suprarrenalectomía unilateral o bilateral. Se da en el 25 a 67% de los casos. Principalmente dice que se da en niños. Siguiente, por favor. Después vamos a tener lo que mencionan, lo que es la radioterapia. No es tan usado, es una opción terapéutica de segunda línea, principalmente en la población pediátrica. Se reserva en casos de aquellos que no se le puede hacer la cirugía también transfenoidal ha fracasado. Los principales inconvenientes con esto es que se le asocian a la tasa excesivamente elevada de desarrollar panhipopituitarismo, con el déficit precoz de hormona de crecimiento, así también como trastornos del comportamiento en el caso de los niños. Por eso no es tan usada. Siguiente, por favor. Como mencioné, el tratamiento de elección que Antes, nosotros vamos a escoger... ¿Sí, Renato, doctor? antes del tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico no es tan, digamos, tan sencillo, porque lo ideal sería que el neurocirujano ingrese y en forma específica saque el adenoma, ¿no? Pero ustedes van o por lo menos lo que se ve más en la clínica, es que los pacientes post-hipofisectomizados terminan con hipopituitarismo porque no son tan selectivos los neurocirujanos. Sacan el adenoma, pero sacan lo bueno y lo malo también, ¿no? Porque es difícil a veces diferenciar el adenoma del tejido normal de la hipófisis. Entonces, una de las consecuencias de las operaciones que en hipófisis es que los pacientes, aparte de que inmediatamente de la operación presentan diuresis aumentada por secreción de, eh, por un problema de la neurohipófisis indirecta que puede durar unas semanas, pero generalmente terminan con hipopituitarismo estos pacientes que son operados, ¿no? Y como tú bien has dicho, muchos de los pacientes que son operados de la suprarrenal van a tener como consecuencia también el famoso síndrome de Nelson, ¿no? Que es un adenoma de la hipófisis que nuevamente tenemos que mandar la operación arriba para sacar este adenoma como consecuencia de la operación en la suprarrenal. Quería aclarar esos dos puntos. ¿Puedes seguir, por favor? Listo, doctor, gracias. Y ya para finalizar, voy a mencionar nada más un poquito del tratamiento quirúrgico.
Que no es, bueno, no es lo primero que uno piensa, no es el primer tratamiento que uno le va a dar al paciente. Como había mencionado, el quirúrgico, bueno, va el primero. En la actualidad, como mencioné, el tratamiento del síndrome de Cushing va a tener un papel secundario en lo que es farmacológico y va a tener unas indicaciones bien definidas. Solamente se va a utilizar para disminuir lo que es el hipercortisolismo, pero esto va a ser previo a la cirugía para intentar reducir la morbimortalidad operatoria, en este caso que se usó ketoconazol que había mencionado antes. También se va a utilizar en aquellos casos que las modalidades terapéuticas descritas antes, lo que es la cirugía transfenoidal, radioterapia, no pueda ser posible. Y en casos de que el síndrome de Cushing ectópico no se ha podido extirpar el tumor primitivo y va a persistir este hipercortisolismo. Vamos a utilizar dos tipos de fármacos. Los primeros van a suprimir la secreción de ACTH, van a ser poco eficaces, a pesar de tener una acción selectiva bien sobre la secreción o sobre la acción periférica del ACTH, van a ser, por ejemplo, la ciprostatina, la bromocriptina, receptina, somatostatina y el valproato sódico. Sin embargo, el otro grupo de fármacos van a ser los que inhiben la secreción de cortisol. Acá tenemos el que más se usa, que es el ketoconazol, que va a reducir la esteroidogénesis adrenal, va a inhibir la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, así normalizando los niveles de cortisol de forma rápida y mantenida. Los cambios hormonales inducidos por este fármaco son dosis dependientes y reversibles. Se recupera el bloqueo posteriormente 8 a 16 horas después de la última dosis oral. Y nada más he leído que la dosis de ketoconazol en pacientes mayores a 30 kilogramos es un poquito alta, creo que esos 200 miligramos por miligramos en días repartidos en 2 dosis por vía oral. Ese sí, el de la dosis no estoy muy seguro. Muy bien, Renato. ¿Aló? Hola, Sí, doctor, eso es todo. Gracias. eso es todo. Como no te escuchaba, pensé que había un problema. Muy bien. A ver, el moderador de este grupo, Aarón, algunas inquietudes, Aarón, o tus compañeros también pueden hacer preguntas. No sé, Primero, doctor, igual. las preguntas son dirigidas a ustedes, en realidad, para ampliarlas o aportar algo más. A ver, tus compañeros pueden hacer las preguntas necesarias, ¿ah? Del tema. ¿Quiénes son los que preguntan? Tienes la palabra tú, moderador. ¿Querías hacer alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, no. Ha quedado claro, supongo. Entonces, si tienen preguntas, preguntas. ¿Tu- ¿Tus compañeros están ahí? Que quisiera, hay más de 20 que están escuchando. ¿Alguno de ellos quiere hacer alguna pregunta? ¿Quieren intervenir? A ver, Lisette Mamani Turpo, te escuchamos. Doctor, yo tengo una consulta con respecto al síndrome de Nelson que mencionaban que es pos una cirugía a nivel suprarrenal. ¿A qué se debe esta formación del adenoma hipofisiario? Renato, Renato con una sola. Renato, tu apellido Renato es Renato Regal. Quispe, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? No, Regal. Renato Regal, perdón, Recal. Ya, ok. Dime, Renato, pero responde esa pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Repetirla porque con la pregunta el nombre se No, me fue la pregunta. ha preguntado sobre a qué se debe el síndrome de Nelson. Ya, este va a ser técnicamente por una secreción exagerada, así elevadísima de ACTH. Bueno, como mencioné, por un adenoma hipofisiario que se desarrolla posteriormente a la cirugía. No sabría decirte por qué se desarrolla el adenoma, no lo investigué como tal, así que te mentiría, pero Bueno, técnicamente es eso. no, Renato, pero es sencillo, la explicación no es tan complicada, porque
ya no hay feedback. Tú sabes que el cortisol frena la secreción de CRH y frena la secreción de CRH a nivel hipotalámico y ACTH a nivel hipofisiario. Pero como ya no tienes ese freno, porque has operado abajo, le has sacado la suprarrenal, entonces está en libertad arriba para mayor secreción de ACTH y eso hace que las células que producen ACTH se hiperplacen, crezcan y formen pues un verdadero adenoma. Esa es la explicación, porque no hay freno para la secreción hipofisiaria de las hormonas del eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Me entendiste? Sí. Es una cuestión simplemente de falla en la autorregulación del eje hipotalámico, hipófisis suprarrenal. Ya no hay, pues, no hay el freno de abajo de la suprarrenal. Muy bien. ¿Alguna otra? No sé si que te quedó claro. Bueno, Jimena quiere hacer una pregunta. Sí, doctor, me Jimena, quedó claro, gracias. gracias. Sí, doctor. A ver, Jimena. Mi pregunta era si es que, bueno, en tratamiento yo sé que aparte o sea, cuando hay un tumor, por ejemplo, en la glándula adrenal, o se puede elegir extirpar el tumor o extirpar la glándula, que sería en este caso una adrenalectomía unilateral. Y si habría alguna complicación al realizar una adrenalectomía unilateral, o sea, posterior ya no propio de la cirugía. Complicación de adrenalectomía unilateral, ¿no? Una sola. Bueno, te queda la otra, pero pues no creo que haya mucha complicación. Y si hay alguna deficiencia, pues podemos dar hormonas, podemos dar glucocorticoide de reemplazo, ¿no? En dosis farmacológicas. No hay mayor problema, aparte de lo que hemos mencionado, cuando hay una excesiva supresión de la producción de hormonas suprarrenales, la presencia de tumores a nivel hipofisiario. Pero, a ver, Renato Recal, te voy a dejar que tú también comentes algo de eso. Tú has revisado eso. Ahorita, como usted mencionó, yo tampoco vi otra consecuencia más allá del síndrome de Nelson, porque pasa, así sea unilateral o bilateral puede pasar, pero después de eso no mencionó, no leí al menos otra complicación, consecuencia. Ok, muy bien. ¿Alguien más levanta la mano? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Mm? Si no es así, si nadie más va a preguntar, antes que nada lo felicito a Renato Bellido, a Renato Recal y a Aarón Arias por la exposición y les agradecemos porque han estado muy bien. Quisiera que esta enfermedad de Cushing, que no es tan frecuente, salvo la enfermedad de Cushing diatrogénica por la medicación con glucocorticoides en forma permanente, larga, prolongada, que ahora en esta pandemia se está viendo, ¿no? Mucha gente toma corticoides, ya sea como tratamiento del COVID, y a veces hasta están tomando corticoides. La dexametasona se ha vuelto famosa en esta etapa de la vida. Entonces, pero el síndrome de Cushing, endoscópicamente, muchas veces el diagnóstico entra por la vista, pero a veces no es fácil diagnosticarla y no es fácil pedir, solicitar e interpretar los análisis de laboratorio. No es tan sencillo. Siempre nos ha parecido complicado. Por lo menos en lo personal, he tenido problemas porque los diagnósticos son complejos y a veces nos hemos quedado, aunque no lo han mencionado ustedes, pero existe un síndrome de Cushing subclínico, que es bueno que lo sepan. Cuando el cuadro clínico no es todo lo florido y no podemos tampoco documentarlo
por análisis de laboratorio al 100% y nos quedamos con un cuadro de Cushing subclínico, así como hay hipotiroidismo subclínico, pues acá también tenemos un problema de esa naturaleza, ¿no? De un cuadro de Cushing subclínico, que muchas veces tenemos que quedarnos con ese diagnóstico y trabajar en base a eso. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco nuevamente su participación a todos. Muchas gracias. Gracias. Aarón. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.